Rosalinda, bienvenida. Qué gusto tener esta oportunidad de hablar contigo. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí contigo y con, pues, toda la gente que te hemos seguido desde hace muchos años. Bueno, ya hace mucho que nos conocemos tú y yo. Me da muchísimo, no sé, qué alegría ver todo lo que has hecho y en tu liderazgo como directora del Instituto de Ciencias del Bienestar Integral y la Felicidad. Lo que han logrado es impresionante. ¿Por dónde empezamos, Rosalinda? Te quiero preguntar de muchas cosas, pero a lo mejor me gustaría empezar por qué es lo que estás haciendo hoy en día en términos del estudio y la aplicación de la ciencia del bienestar y la felicidad. De todo lo que estás haciendo, ¿qué es lo que en este momento más te está entusiasmando o más le estás dedicando tiempo? Fíjate que una de las cosas que más me entusiasma es ver cómo cuando ponemos algún recurso disponible o tenemos algún material nuevo, Ajá, tiene una muy buena recepción. Y me okey. entusiasma porque para mí esa es señal de que estamos poniendo al servicio, pues, de los diferentes públicos que tenemos, Ujú, herramientas que son necesarias. Lo veíamos desde que empezó el instituto contigo a cargo y en todo el desarrollo de lo que hemos hecho en 12 años, que estas herramientas iban a ser cada vez más necesarias. Y por supuesto que la pandemia, pues, acelera de cierta manera todas estas necesidades y esta conciencia de cuidar y desarrollar hábitos de bienestar. Pero sobre todo, a mí lo que me emociona mucho es ver que si hablamos con familias, está el interés. Si hablamos con comunidades educativas, cada vez hay más necesidad, de interés. Acaba de regresar de Argentina de un congreso de innovación educativa y mm, colegios, universidades, estaban ávidos de conocer más de estas aplicaciones que hemos hecho. Estamos con el tema de empresas, cada vez tenemos más empresas. Ahorita podemos platicar un poco más de esta sí, factor well-being que hemos ujú, desarrollado. Y una de las cosas que me emociona mucho es que estamos desarrollando dos grandes proyectos. El proyecto de continuar con los libros de divulgación a ujú. través de la misma editorial que tiene factor well-being para cada una de las variables del modelo y un factor well-being educativo, medir las Mm, comunidades educativas, ¿no? ah, Y por supuesto, bueno, el proyecto de arte y bienestar, que para nosotros ha sido algo fundamental. Tenemos más de 100 museos en México, algunas bibliotecas ya y espacios culturales participando en el programa que le llamamos museos positivos, pero es mucho más que eso, ¿no? Usar los espacios culturales para cultivar, eh, pues, conocimiento, comprensión, hábitos con el desarrollo del bienestar. Oye, pues ya me diste como el Mucho. guión de todo lo que tenemos que hablar. Está buenísimo. Em, Primero, cuéntame de cuáles son estos recursos de los que hablas, como si me puedes dar ejemplos y si están disponibles para el público en general, ¿cómo los puede encontrar la gente? Sí, parte de las cosas que nos gustan mucho justamente a todo el equipo del instituto, que somos 18 personas que trabajamos con todos estos temas, es que los recursos están disponibles. Por ejemplo, el evento que se ha realizado durante 12 años, vamos por nuestra Ujú. siguiente edición, y el evento, su transmisión en línea es de acceso libre, ¿no? Y se Entonces, llama 17 de Wellbeing octubre, 360, ¿no? Wellbeing 360, 17 de octubre, transmisión en vivo Wow. gratuita. Pero tenemos el recurso de Wellbeing 360.tv, que ahí hay una recopilación de videos, charlas de los últimos 12 años, de cosas que hemos Wow. hecho, eh, y divididas por temas, por estos temas: familia, educación, organizaciones y liderazgo, y vida con propósito, ciudades en bienestar. Entonces, esto está ya ahí. Hay, por ejemplo, pequeñas cápsulas para meditación, hay un curso de yoga, o sea, hay todo lo que la persona quiera en un momento dado. Está como una pequeña plataforma de videos, ¿no? Es gratuita, hay que registrarse, pero es completamente gratuita. Tenemos un libro electrónico descargable que también es gratuito en la página del Instituto Ciencias de la Felicidad.mx, que recopila también, pues, todo lo que hemos hecho con distintas personas que son miembros del consejo, con, pues, directivos de Tech Milenio, como ha sido, por ejemplo, la parte tan importante de la implementación dentro de la misma universidad. Y ahí viene muy práctico
de Ujú, nuevo, los temas que tienen que ver con el modelo PERMA, con las emociones, con el engagement, con las relaciones positivas, el propósito de vida, que es un eje central de todo ujú. lo que hacemos, ¿no? Y ahora en el Plan 2030 también el propósito de vida sigue siendo uno de los ejes centrales. Guau, fantástico, qué bueno. Vamos a poner en las notas del podcast estas ligas. Qué Y, maravilla. y Factor Wellbeing, que es esta Eso, medición del bienestar, cuéntanos de Factor también es Wellbeing. gratuita. Ujú, Parte de nuestro interés es generar suficientes datos, un cuerpo de conocimiento sobre lo que genera bienestar para las personas que trabajan en el sector privado en México. ujú, Entonces la participación de las empresas no tiene costo para ellas. Se ujú, emite un reporte y ese es un reporte que compara a la empresa con la muestra, ¿no? O sea, ujú, la población que se midió contra la muestra y que trae algunas recomendaciones, pero no tiene ningún costo para la empresa. No es un tema equivalente, voy a decir, a una medición de clima organizacional que le va a entregar a la empresa pues reportes por grupo de trabajo, etcétera. Es una medición global, pero sabemos que estadísticamente pues es muy sólido el constructo que formamos y ujú. la forma de medirlo. Incluso la estamos trabajando ya con Chile, con Colombia, en empresas por allá, en Centroamérica, traemos Panamá, Nicaragua, como grupos de empresas que ya lo están probando, porque si tú te acuerdas, Margarita, una de las cosas que con frecuencia por acá en México o incluso en América Latina nos suele decir la gente es, bueno, todo eso está muy bonito allá, ¿verdad? En Estados En Unidos, otros en países. Europa, en Ujú, Australia, donde lo investigan, pero aquí eso ujú, no va a funcionar. Entonces, mm, ahí nuestra aportación es decir, no, estas son las variables que ya validamos ujú. para México y que estamos validando para América Latina. Guau. Cuéntanos, ¿qué es el factor well-being? Sí, bueno, pues justamente el factor well-being son los elementos que contribuyen a que dentro de las organizaciones las personas mantengan altos niveles de bienestar. Ujú, Yo hablo del efecto secundario. El efecto secundario de que las personas se sientan bien en su trabajo y satisfechas con su trabajo es que aumenta la productividad, reduce la rotación, aumenta la satisfacción del cliente. ujú, Sin embargo, para mí el mayor valor es entender cómo hacemos que las personas estén muy bien, ¿no? ujú, Eh, Trabajamos con muchos investigadores, por ejemplo, el tema de trabajo significativo lo hemos trabajado con Michael Steger, el tema del modelo donde el trabajo te requiere ciertas habilidades, cierto engagement con Marisa Salanova en España. ujú, Hemos trabajado mucho con Kim Cameron los estilos de liderazgo y hemos trabajado, por ejemplo, mucho con Richard Davidson, con Healthy Minds, todos los temas que tienen que ver con estas variables de bienestar, ¿no? Y todo esto lo reunimos en un modelo propio que tiene cuatro variables o cuatro ejes. El ujú, bienestar mismo, mm, que es algo muy interesante porque es lo que podemos ver nosotros en las normas de riesgos psicosociales en el trabajo, pero es incluso mucho más, porque lo que nosotros estamos viendo a la hora de medir empresas es que lo que las generaciones como nosotros X o incluso mayores apreciamos como valioso para las generaciones más jóvenes, ya no es algo tan relevante y necesitamos revisar como empresas cómo mantener estas condiciones de bienestar. ¿A qué me refiero? Tener acceso a un seguro médico o tener los periodos de vacaciones, como cosas que ahora se vuelven higiénicas, ¿no? Que cada vez el sentido de las personas de cuidar su balance emocional es mucho mayor. Esa es la B. La E, porque el acrónimo forma una palabra que es beat, como latido en inglés o ritmo. ajá, qué bonito. Entonces, para nosotros, la segunda variable tiene que ver con el liderazgo y ahí utilizamos básicamente dos modelos. El modelo de Cameron de liderazgo positivo, pero también el enfoque en las fortalezas. Y bueno, aquí tú sabes, también conoces muy bien al VIA Institute y toda esta parte que trabajamos dentro de todo lo que hacemos en el instituto, pues siempre estamos promoviendo la taxonomía y usar las pruebas, ¿no? Ujú, Hemos trabajado con muchas empresas en esto y es que verdaderamente es un cambio. El estilo de liderazgo es la variable que más va a influir en los resultados de un equipo de trabajo. mm, El siguiente es el ambiente, o sea, que son las ujú, relaciones entre grupos
A ver, perdóname, me entre perdí. La B es bienestar y la E es es enfoque en liderazgo, enfoque en liderazgo, okey. para que nos cuadrara el Sí, acrónimo BIT. okey. En realidad es liderazgo, pero es Ajá. Sí, enfoque en pero liderazgo, es Blat como no se está. oiría sí, okey. Sí. Ajá. Entonces, la A es el ambiente y Okey. es, por ejemplo, ahí tomamos mucho de los modelos de Salanova, del modelo de si el trabajo te genera una demanda de recursos que tienes, que Ajá. puedes obtener, y también el modelo eh, de cómo se habilita la energía, ¿no? Todo esto que Ah, hace, sí, allá en la Universidad de Michigan, ¿verdad? Todo este trabajo de cómo vas creando momentos de conexión de Jane Dotton, ajá. todo el tema de, por ejemplo, en su momento, Evgeny Brasnevsky, de el tema del job crafting, todo esto está integrado en el ambiente. Ambiente. Y ahí, Okey. fíjate que de manera muy interesante también empezamos a incluir variables que tienen que ver con diversidad, equidad, inclusión y pertenencia. Mm, Y observamos que para distintos grupos que se ujú, identifican a sí mismos, por ejemplo, dentro de la comunidad LGBTQ, ujú, la vivencia del ambiente de trabajo o incluso para entre mujeres y hombres en temas de género no es igual. Y esta es ujú, información muy valiosa para las organizaciones cuando entregamos los reportes. ujú, Entonces, B, E, A. Y ujú. el último es la T, el trabajo significativo, que Okey. es nuestro sello como universidad, el tema del Mm, propósito de vida, pero que también lo llevamos a las empresas, ¿no? Y ujú. aquí, pues también utilizamos mucho del enfoque de Michael Steger, de trabajo significativo, que ha sido además un aliado nuestro por muchos años y que todos los años nos visita también en la maestría en liderazgo positivo. Guau. ¿Y qué pueden hacer las o sea, digamos que alguien tiene una empresa o dirige una organización, ¿qué puede hacer para mejorar el ambiente de trabajo o para que la gente sienta que su trabajo es más significativo? Dicho de otra manera, ¿qué tipo de herramientas puede aprender la gente para cultivar cada uno de estos elementos del factor well-being? Claro, mira, por ejemplo, hicimos un libro de divulgación Ujú, eh, que es algo de lo que tenemos disponible, pero bueno, ese sí tiene un costo. La versión electrónica está disponible por ahí en Amazon y se consigue de manera muy sencilla. Y ahí vienen cápsulas al final de cada capítulo sobre lo que la gente puede hacer. ¿Y qué okey. recomendamos? Pues temas como ejercicios de fortalezas, ¿verdad? O sea, Ujú, reconocer las fortalezas de los colaboradores en el trabajo de manera frecuente, identificarlas, ayudarles a utilizarlas de mejor manera, o ujú. en el tema de ambiente de trabajo, por ejemplo, hacemos este mapa de habilitación de tareas. Mm, No sé si lo has visto, que tú pones tu rol al centro, tu rol, tu sí. actividad, y ves quién te habilita de manera Ujú. directa para hacer lo que haces, porque en las organizaciones no hacemos nada solos o Solos, solas, claro, ¿verdad? Y claro. luego quién te empieza a habilitar, digamos, en un segundo círculo o de manera indirecta, desde el equipo que te va a entregar a ti tus piezas, por ejemplo, nosotros en el instituto, tus piezas de imagen, de mercadotecnia, etcétera, pero también la persona que te cuida tu equipo de computadora o que permite que tu computadora no tenga virus, etcétera. O sea, toda esa gente te está habilitando para trabajar. Y Ujú, empezamos también a promover ejercicios como cadenas de gratitud para reconocer todo esto que está aquí, ¿no? Entonces, ujú, obviamente cualquier empresa puede buscar la información Factor Wellbeing y por ahí pedir información de cómo hacer la medición, porque esto nosotros lo medimos con algunas cuestionarios ujú. y con una carpeta de evidencias para poderles dar un diagnóstico más específico. Pero en el libro vienen bastantes cosas que podemos empezar a hacer desde ya y también en nuestras redes sociales W360 Tech Milenio, Ujú, que continuamente estamos publicando como pequeñas postales de ujú, cosas que se pueden hacer, ¿no? Trabajo significativo es ver cómo se alinean mis valores a la actividad que yo realizo y por qué mi trabajo es importante para el equipo donde trabajo, para la empresa, para el cliente al que le estoy eh, satisfaciendo un producto o servicio, ujú. una necesidad en su vida, ¿no? O sea, todo este ejercicio también del que se ha hablado del trabajo como vocación, como desarrollo de carrera,
que hay mucha investigación detrás de esto y vamos viendo cómo dentro de los mismos equipos de trabajo podemos ir fomentando todo esto. Wow. Y dices que esto ya también lo están haciendo en escuelas. Es, o sea, parten de la base ya de estos 4 elementos, eh, y que también sean en las escuelas, ¿o están empezando desde cero para ver cuáles son los elementos del bienestar en las comunidades educativas? ¿Cómo es Déjame la? te cuento la historia. A ver. Empezamos a trabajar Factor Wellbeing y la verdad Ajá, es que es un producto que nos tomó 5 años desarrollar. claro, claro. Queríamos estar muy, muy seguros, hicimos muchas validaciones y construcciones. Y cuando empezamos a trabajar, pues obviamente al ser nosotros un instituto dentro de una universidad, pues Ujú, muchas escuelas cuyos estudiantes vienen después a Tech Milenio nos decían, yo también quiero. Entonces, mm, lo que veíamos era, sí es posible medir, pero se queda con información parcial, porque el ambiente de la escuela es diferente. finalmente está integrado por los estudiantes, los colaboradores, los profesores Ujú, e incluso los padres de familia, ¿no? Es una ujú, estructura comunitaria un poco distinta que el de una sí, organización. claro. Entonces, lo que hicimos fue mantener las 4 variables de este constructo para Ujú, el tema de la medición de lo que son profesores y colaboradores y generar de nuevo el trabajo de empírico, ¿verdad? De investigación, de probar cuáles son las variables que nos inciden en el ambiente escolar, ¿no? okey. Entonces, eh, este modelo tiene 2 mediciones que son distintas, o sea, 2 Mm, cuestionarios, un ujú, cuestionario para profesores colaboradores y okey, otro cuestionario para estudiantes. Solamente okey, lo aplicamos de 15 años en adelante. okey. Y obviamente, pues hay que tener permisos y todo lo que Mm, conlleva el manejo de estos datos, ¿no? claro. Pero así está construido el modelo. Ahorita estamos en una fase piloto, vamos a llamarle así, o en un primer pues modelo, Ujú. precisamente porque pues queremos generar estas mediciones de manera clara, constante, para que nos ayude. Y que, no sé si es prematuro, si ya están encontrando, cuáles son los como los factores o los ingredientes del bienestar de los estudiantes o de la comunidad educativa. Sí, bueno, hay varias variables que se están trabajando Ujú, y tienen sobre todo que ver de nuevo con, por ejemplo, la calidad de la relación entre el alumno y el profesor, okey. la calidad de la relación entre el pares, o sea, entre alumnos. Sí. Esta parte que hemos visto también en muchas investigaciones de cómo las relaciones interpersonales van a tener un pues muy importante efecto en el bienestar. Y obviamente aquí seguimos tratando también de ver el efecto que tiene el manejo del bienestar en el rendimiento académico. Okey. Estamos también comprobando que el enfoque en fortalezas en la educación tiene un valor muy importante Mm, para mejorar los niveles de bienestar y para la construcción de la identidad, de pues estas capacidades de enfrentar retos y por ahí también midiendo algunas cosas que tienen que ver con resiliencia. guau, qué increíble, qué increíble. Y ahora cuéntame, porque me decías que están trabajando en empresas, en educación, y la cuestión de los museos positivos, que se me hace algo, bueno, todo lo que están haciendo es innovador y esto de los museos creo que es de lo menos conocido. ¿En qué consiste? ¿De qué hacen? Perdón. Sí, fíjate que es algo, y también déjame te cuento la historia porque aquí me encanta decir que uno de mis hijos es el padrino de ¿Ah, este, sí? ¿Quién? sí, el padrino intelectual. Ajá, Fíjate que justo este tema de humanidades y positivo. florecimiento humano es un Ujú, tema central dentro del Centro de Psicología Positiva de la Universidad de Pensilvania, sí. que al estar yo haciendo allá el programa de la maestría, estaba empezando como área de investigación. Ujú, Entonces, una de las tareas que teníamos era replicar un ejercicio que hicimos en el Museo de Arte de Filadelfia, ujú. y quiero regresar al Museo de Arte de Filadelfia en un Okey, momento, pero okey. al Museo de Arte de Filadelfia, que nos guiaba en su momento, pues James Pawelski como nuestro profesor, y nos pedía replicar con una persona cercana a nosotros el mismo ejercicio en un museo o en una galería
en nuestra ciudad. Esa era como la asignación de la tarea. Okey. Entonces yo llevo a mis hijos a un museo de historia, no era un museo de arte, Ujú, aquí en Monterrey, eh, y en ese proceso disfrutamos mucho el museo, estuvimos ujú, haciendo ejercicios sobre qué nos hacían sentir las mm, piezas que veíamos, más ujú, que aprender la historia, el periodo, la técnica, era mm. qué me hace sentir esta pieza. Okey. Y ¿Eso es lo que cuando había que salimos, replicar? Porque te quería preguntar qué es, ajá, o sea, ¿en qué ese era el consiste? ejercicio, Okey. qué me hace sentir. Ajá. Y cuando salimos del museo, tenemos un pequeño accidente por ahí en unas escaleras Ay. y terminamos en el hospital. Ay. Entonces, tenía 6 años mi hijo. Oh. Y cuando ya está despertando de la anestesia, porque hubo que hacer por ahí un procedimiento y Uy, varias pues no tan cosas, pequeño el accidente, qué no, no horror. fue, no, sí, Mm, pero voltea y le dice al anestesiólogo, le dice: "Doctor, te voy a decir una cosa, a pesar de todo lo que pasó, ajá. me gustó mucho ir al museo porque me sentí feliz". Ay, guau, qué increíble oír eso. Ujú. Claro, entonces yo siempre digo que él es el padrino porque cuando este programa surge con el Festival de Santa Lucía, Ajá. aquí en la ciudad de Monterrey, que es un festival cultural que lleva el arte a escenarios abiertos, a la calle, Ujú, genera también pues interés en nuevos públicos. Y cuando nos invitan a participar en el festival, yo digo, oigan, ¿quiénes están? ¿No? Y me dicen, pues están todos los museos, están, y surge la idea platicando con servicios educativos de ujú, los museos. Entonces, de ujú, nuevo, creamos un marco conceptual basado en PERMA ujú. y trabajamos mucho el tema de las emociones positivas y el lenguaje de las emociones. Entonces, hay un ejercicio divino que a mí me encanta aquí en un museo de historia regional, Ujú, no es en el que estuvimos mis hijos y yo, es otro. ujú, Y en ese museo, por ejemplo, el niño cuando hace la visita escolar durante el periodo de la intervención, ujú. elige un artefacto. Entonces, es un museo de historia, ¿no? Entonces, vamos a Sí, suponer que son medallas que algún soldado ganó okey. en una guerra del pasado. Entonces, se Sí. tiene que imaginar qué emoción sintió la persona que originalmente utilizó ese artefacto Ajá. y luego pensar qué emoción siente él o ella, Ujú, y al final hace una pequeña postal para dejarle a los visitantes futuros del museo ujú. una reflexión sobre las emociones. Y Guau. le entregamos a cada persona que visita el museo durante la intervención una tarjetita con las 10 emociones positivas Ujú. del estudio que ha hecho Barbara Freixo, ¿no? Ajá. Y entonces, cuando tú ves esto suceder, y hay también, por ejemplo, hemos curado museos Ujú, completos durante este periodo de nuevo, ujú. eh, con este enfoque en cómo aprendo sobre mis emociones positivas. Ujú. Eh, Porque, bueno, que el ¿Y a efecto de qué te ampliar refieres lo con positivo es muy importante, ¿verdad? ajá, a qué te refieres con que han curado? ¿Han seleccionado obras que reflejan Sí. o transmiten No, no, cada una o de estas sea, simplemente, emociones? por ¿O cómo? ejemplo, en la colección permanente, reescribimos con ellos las fichas para que Ah, hablen de las emociones positivas, en guau. lugar de nuevo, solo hablar de técnica, año, Sí. importancia de la pieza, valor Ajá, histórico, sino que realmente sea una exploración de las emociones mm, positivas. ajá. Qué Entonces, tenemos más increíble. de 100 museos participando en México. Guau. Eh, Oye, pero supongo que tienen que capacitar a quién, ¿a los Así es. guías del museo o quiénes implementan esto? Así es, pueden ser los guías del museo, servicios educativos, por ahí, por ejemplo, algunos museos privados muy reconocidos también son parte ya del programa y algunos Ujú, museos también que son parte del INBA han estado ujú, participando y bueno, ahí depende un poco de cómo van cambiando las administraciones y las gestiones, pero ujú, tenemos de todo tipo de museos. Te voy a poner un ejemplo, el Museo Ferrocarrilero de Empalme, Sonora, que es ujú. un museo dedicado al momento al que llegó el ferrocarril a la ciudad. Ajá. Transformaron todo el museo, o sea, toda la forma en la que organizaban las piezas, las actividades que realizan y generamos evidencia de esto también. Entonces, te Ujú. digo, participan museos de arte, de ciencias, de niños, de historia, de antropología, Qué y maravilla. hacemos una reunión anual. Ahora, Ujú, esto también es de acceso financiado por un fondo de investigación que tenemos ujú, y tenemos la aspiración
Ujú, de estar al nivel de la producción de conocimiento, ujú, sobre todo porque en 2019 la Organización Mundial de la Salud publica un, pues un reporte basado en un metaanálisis ujú. que habla de las intervenciones de arte para aumentar el bienestar de las personas y termina recomendando incluso que donde no son posibles procesos terapéuticos por falta de recursos o Guau, por la escala, ajá, se pueden utilizar intervenciones con arte. qué Entonces, maravilla. esto es maravilloso. De hecho, está Claro. por ahí, se puede buscar así, arte y bienestar, Organización Mundial de la Salud. eh, y es maravilloso porque participar, por ejemplo, de una experiencia de un museo o cualquier expresión artística, pero también va como subiendo de nivel cuando tú eh, eres parte, por ejemplo, de una creación artística, etcétera. Entonces ahí te vas. Y ahora, al paso de los años, también el Centro de Psicología Positiva y el Proyecto de Humanidades y Florecimiento Humano ya desarrolló un modelo. Entonces ahora, desde la perspectiva práctica, incluso lúdica, que lo que queremos es que más personas tengan acceso, pues están todos los museos, pero Ujú, desde la perspectiva de construcción de conocimiento, también estamos usando el modelo de Pensilvania ujú. y la información que publicó la Organización Mundial de la Salud para encontrar esta evidencia de cómo desplazamos y generamos de nuevo esta idea de las competencias de bienestar. Qué O sea, yo maravilla. entiendo lo que me provoca bienestar y Ujú, puedo generar espacios para aumentar mi propio bienestar. mm, okey. Pensaba que, por ejemplo, la Ciudad de México es una de las ciudades del mundo con mayor número de museos, y qué increíble si además de todo lo que ya hacen, pudieran ser como un lugar que promueva, la salud y el bienestar subjetivo, ¿no? Claro, y aparte, fíjate que algo muy interesante que nos ha pasado con los museos es que ellos siempre están buscando formas de, desde mi interpretación, dos cosas. Ujú, Una es a la gente que ya es continuo visitante del ujú, museo, darle nuevas experiencias. ujú, Y esta es una forma maravillosa porque sí, si para ti en tu motivación interior, en tu, pues ya constructo de las cosas que te gusta hacer, está visitar un museo, agregar ujú, este elemento es muy sencillo. ujú, Y segundo es generar nuevos visitantes sí, para los museos, ¿no? ujú, Entonces, este programa, pues, es virtuoso desde todos los aspectos, porque sí, generamos ese conocimiento sobre las emociones, pero además generamos esa nueva forma de acercarte o esa forma a lo mejor más amigable de acercarte también a un museo. ujú. En pandemia, por ejemplo, ayudamos a algunos museos a generar recorridos virtuales Guau, eh, precisamente porque la gente no podía ir a los museos, ¿no? Entonces ujú. estábamos un poco en crisis. Pero sí, también pueden buscar por ahí en nuestras redes sociales el programa de Museos Positivos. Acabamos de hacer un ejercicio en Querétaro muy lindo y otro en San Luis Potosí. Cuéntanos. Eh, en San Luis Potosí, el 20 de mayo es el Día Mundial de los Museos. Ah, Hicimos una intervención en varios museos de San Luis Potosí, registramos todos estos datos y estamos viendo cómo, pues de nuevo, obtener material para investigación. También en la Ciudad de México, y bueno, si lo puedo decir, con el Museo Sumaya, qué hemos estado maravilla. trabajando en las distintas ubicaciones que ellos tienen Ujú. y también ahí estamos haciendo una recopilación de datos muy importante para, pues después construir este conocimiento. O sea, ¿hacen Y en investigación con los visitantes? ¿Alguna encuesta o con algo con los visitantes? visitantes responden algunos pequeños cuestionarios Ujú. antes y después. Mm, Hicimos un pequeño experimento con un museo aquí en Monterrey, el Museo del Horno 3, ajá, que es un museo que narra la historia de la industria siderúrgica en Monterrey, ujú, pero ellos tienen una exhibición sobre medio ambiente que se mm, llama El planeta Tierra, ¿no? okey. Y algunas de las veces durante el Festival de Santa Lucía, durante los meses que dura el festival, tienen un cambio en el guión de esta actividad Mm, hacia una actividad que denominamos un mundo asombroso. ay, qué bonito. Entonces habla de la emoción del El asombro, que es asombro. una de mis favoritas de Ujú, cultivar, y
cuando trabajamos con el asombro, por ejemplo, hicimos pues por ahí, un experimento donde poníamos stands de ONGs que pedían donaciones Ah, y lo que vimos es que estadísticamente la gente donaba más, o sea, cuando tenía más experimento. comportamientos prosociales a favor Ujú, de los demás ujú, después de la intervención o de la visita guiada que hablaba del del mundo asombro. asombroso que cuando hablaba de medio ambiente, Ujú. que es importantísimo el medio ambiente, ¿verdad? Pero como para ver cómo una de las tesis que hay o una de las hipótesis que continuamente se trabaja es que experimentar emociones positivas nos hace tener más comportamientos prosociales. Sí, oye, qué maravilla. ¿Lo van a publicar o ya publicaron ese estudio? Está publicado en un libro académico Ajá. que se editó por allá a partir del trabajo que hemos estado haciendo, pues ya sabes, la comunidad en extendido, ¿verdad? Ujú. Matthew White lo editó, que Ah, tiene que ver con prácticas innovadoras ajá. en, en educación positiva. Ay, qué maravilla. Muchas felicidades, Rosalinda, qué increíble. Te quería preguntar, que ya en Tech Milenio hace ya 12 años aproximadamente, pues se ha creado todo el famoso ecosistema de bienestar, ¿no? Una universidad en la que los conocimientos sobre las ciencias del bienestar permean muchos aspectos de la vida de la universidad. Y te quería preguntar, ¿qué resultados se han visto a lo largo de estos años? ¿Cuáles son algunos de las cosas que ustedes han observado o que han evaluado respecto a el- los efectos de este enfoque en bienestar? Bueno, si tú te acuerdas, Ujú, una de las cosas que en un inicio ujú, eh, observábamos era que ya de entrada las mediciones de bienestar de los estudiantes eran muy muy altas, ¿no? alta, sí. Entonces, el desplazamiento era, pues, Poco. muy poco, porque la Ujú, verdad es que ya no había mucho espacio. ujú, Pero fíjate que con el tiempo lo que empezamos a ver era que no los ítems positivos de los cuestionarios, sino los ítems de manejo, ahí sí, de las emociones negativas, del ujú. estrés, del Presión. sentido de soledad o de la Ujú, falta de integración, ujú. eran los ítems que sí estábamos impactando. Okey. Eh, Durante la pandemia, por ejemplo, pudimos comparar con otras poblaciones universitarias ¿Ah, y sí? vimos que los estudiantes de Tec Milenio Ujú. experimentaban menos emociones Menos malestar. negativas, Ajá. ajá, menos malestar, pero además se sentían más capaces de regular su propia emoción o de reconfigurar su propia emoción, de ser más resilientes, vamos a decir. Ujú. Y de nuevo, esto también está por ahí publicado en algunos papers. eh, y en un libro académico también editado por allá por el equipo de Matthew White en Australia. Okey. Qué increíble. Esto, y otra cosa interesante que hemos estado trabajando es que nos permite ahora justamente en el tiempo, es qué está pasando con los graduados Eso te iba a preguntar. que Ujú, enunciaron un propósito de vida. Y ujú, lo que hemos visto con datos todavía preliminares, pero también ya publicados en papers, es que cuando la persona está trabajando en algo que se acerca a su propósito de vida, ujú. su desarrollo de carrera tiene una trayectoria distinta. De Mm, cierta manera, voy a hacer esta sugerencia, ¿verdad? Con mucha cautela, sí. decir algo similar a lo que dice esta tesis de que primero viene la felicidad y después viene el éxito, ¿no? Mm, Entonces, las trayectorias de desarrollo, de ascensos, de mejora en los ingresos, se ven claramente despegando para aquellos alumnos que están trabajando en algo que identifican asociado a su propósito de vida. Aunque finalmente también en el tema del sentido de la vida, pues una de las cosas que hay que trabajar es hacerle sentido a las cosas que aparecen en nuestra vida, ¿no? O sea, no también, solamente decir yo voy para allá y si no voy para claro. allá no puedo experimentar bienestar, ¿verdad? Ujú, ujú. Qué qué increíble, me encanta oír esto. Em, Oye, Rosalinda, y cuéntame más sobre, bueno, o más bien una pregunta, ¿por qué se llama Instituto de Bienestar Integral y Felicidad?
Te lo pregunto porque siempre hay como diferentes palabras que se usan y algunos pensamos que se refiere a lo mismo, otras personas hacen diferencias claras. Eh, para una materia que yo doy en el ITAM, se llama Seminario de Bienestar, Psicología de la Felicidad, porque no podía escoger entre una y otra. ¿Tú entiendes cómo usan y conceptualizan ustedes los términos de felicidad y bienestar? Mira, el nombre ha cambiado en el tiempo. De hecho, en este momento es el Instituto de Ciencias del Bienestar Integral. Ok, Entonces, tuvimos como nombre Ciencias de la Felicidad, sí, Ciencias del Bienestar y la Felicidad, y ok. ahora es Ciencias del Bienestar Integral. Ya Y esto sin es lo de sobre todo felicidad. sin felicidad, así Ah, es, ok, en este momento así es. ok. Eh, Porque nos vamos alineando también, y yo creo que algo maravilloso que ha pasado Ujú, es que al hacer más conciencia en la necesidad que hay de trabajar estos temas desde la educación, ujú, generamos un modelo que va a todo el grupo educativo del Tecnológico de Monterrey. ujú, Y es el modelo de bienestar integral que tiene varias dimensiones. ujú. Entonces, para alinear con ese modelo es que empezamos a utilizar el término bienestar integral con mayor, voy a decir, frecuencia, ¿no? Entonces, Ok. por eso hicimos este cambio. Ujú. Voy a hacer una pausa para toser. Sí, no te preocupes. La parte de Oye, a mí se me congela un poquito el video, pero no sé si a ti también. Y pero se graba por creo que se ve separado. bien, pero se graba por separado y siento y en mi experiencia sí queda bien al final, no te preocupes. Muy bien. Ajá. Eh, Me tomar tantita agua. Sí, toma Es agua, no que te regresé de preocupes. Sí. Argentina con una Ay, gripa. ay, pobre. A ver, aquí ya. Hacía mucho frío. Yo había visto el clima, pero hacía más frío de lo que decía el pronóstico que yo Ay, vi. pobre. Okey, aquí apunté donde hay que cortarle este pedacito. Okey, muy bien. Muy bien. Entonces Em, vuelvo a hablar del tema de bienestar integral. sí. Ok. Em, Fíjate que una de las cosas que ha pasado en el tiempo es que hemos ido cambiando de nombre y nos hemos Ujú, ido adaptando. Siempre ha sido un debate ujú, y finalmente el tema de decir esto, sea cual sea el término que usemos, es algo que se aborda de manera científica, construyendo evidencia empírica y trabajando de manera muy responsable con estas intervenciones o diseños que podemos hacer. Dejamos ya la palabra felicidad, somos el Instituto de Ciencias del Bienestar Integral, ujú, como algo que se ha hecho para los planes estratégicos nuevos mm, del grupo educativo que cubre todo el TEC de Monterrey, es que ujú, tenemos un modelo de bienestar integral. Y okey, entonces, para alinearnos un poco más con estos términos, dejamos de utilizar la palabra felicidad y ujú, utilizamos más la palabra bienestar integral. Ahora, por temas también de decir cómo lo construimos, bueno, lo que nosotros decimos es que los estados de felicidad sostenida ujú, crean el bienestar bienestar, integral, okey, ¿verdad? Así es como lo construimos, ¿no? Y bueno, a mí me encanta, por ejemplo, ahora que también más o menos, ¿verdad? 12 años del Reporte Mundial de Felicidad hablan de este bienestar hedónico y bienestar eudaimónico, y ya ujú, escuchas a los economistas hablar de esto, ¿verdad? ujú, Mucho más que antes, y esta construcción de que el bienestar tiene esta necesidad de ver diferentes aspectos. Por ejemplo, nosotros dentro del concepto de bienestar integral incluimos el bienestar físico, ujú, ujú. que por ejemplo en el tema del modelo PERMA, pues no está explícitamente incluido, aunque hay Algunos lo algunas han agregado, ¿no? El adaptaciones o PERMA adecuaciones que lo H, agregan, ¿no? El tema de ujú, vitalidad o el tema salud, de, de salud, ¿no? ujú, Entonces, como también es parte de lo que como universidad tenemos en temas de salud, o sea, ujú, incluimos el tema del cuidado de la salud física. ujú, Nosotros en el ecosistema de bienestar sí lo pusimos, no ujú. sé si te acuerdas, Claro, pero claro. para mí además es algo fundamental que tenemos que trabajar los mexicanos Ujú. por el tema también pues de los índices que tenemos de Obesidad. problemáticas de salud, ¿no? Ujú, Entonces, para mí es algo muy importante el tema del bienestar físico ujú, o incluso el bienestar eh, laboral, ocupacional y financiero,
que son elementos que son parte de este modelo de bienestar integral, pues Ujú, también porque son parte de lo que es nuestra razón de ser como universidad, ¿verdad? claro, Generar este acceso a mayor bienestar desde estos aspectos, ¿no? En el equipo del instituto, por ejemplo, tenemos psicólogos, economistas, qué maravilla. personas expertas en desarrollo organizacional para hacer esta interdisciplinariedad Ujú, justamente. qué bonito, qué fantástico. ¿Cuáles son? eh, Hace poco tuve una sesión con un cliente de coaching y ahorita quiero hablar de coaching y esta persona me decía que le gustaría sentirse más orgullosa de sus logros. Y entonces empezamos a hablar de qué podía hacer para recordarse algunos de sus logros. Y entonces tal vez, como tengo eso presente, te quería preguntar, ¿cuáles son algunas de las cosas de las que te sientes más orgullosa de lo que han logrado con el trabajo del instituto? Pues para mí es cada persona que se acerca conmigo y me dice algo que aprendí en Wellbeing 360 TV, en el evento, o ya hace 10 años leí una columna, una mamá que de pronto me escriben, mamás o papás de los alumnos, un correo electrónico. O sea, y cuando me dicen lo que ustedes están haciendo Ujú. es útil para mí. Y hay gente que me dice, o sea, pequeñas cosas, pero hay gente que me dice: "Me cambió la vida". Wow, increíble. Estuve en Colombia hace más o menos un mes Ujú, y me pidieron dar una charla para padres de familia. ujú, Eh, y terminando la charla, se acerca conmigo un papá. O sea, y la verdad es que yo estoy muy acostumbrada a que haya más mamás mamás que probablemente papás, que sí. papás. Pero se acerca conmigo y me narra un momento de vida muy difícil que está viviendo él Ujú, personalmente ujú, y cómo las herramientas que yo estaba mencionando que se podían utilizar, que de nuevo eran las emociones positivas y cómo inyectarlas en tu día a día, o el tema de, el capital psicológico y cómo ir balanceando con los hijos la necesidad de autonomía, las relaciones interpersonales y desarrollando capacidades. Me dijo, créame que en este momento me está cambiando la vida porque estoy pasando por la situación más difícil que he vivido. guau. Entonces, cuando sucede eso es cuando dices, bueno, lo que hacemos vale la pena. Ujú, Hay otra claro, dimensión, entendiendo también como eh, justamente la dimensión del orgullo como emoción positiva, sí. el decir desde México, estamos produciendo conocimiento, estamos aportando a los modelos Ujú, que evidencian cuáles son esas variables que mueven el bienestar de las personas y cambian estas trayectorias de vida, sobre todo con lo que estamos viendo de la necesidad que hay. Yo ya no sé si decir en los más jóvenes, en estas generaciones que son nativos digitales y tienen sí, retos particulares, o en sí. las personas adultas también, o sea, en donde veas, los grupos de edad donde veas, como te digo, en las familias, en las empresas. Entonces, ese tema de decir la persona por sí misma, cada una de las personas que me dice que algo que hacemos en el instituto le ayuda o hasta le cambia la vida, pero lo otro es también poder aportar a la producción de conocimiento desde donde estamos, que no es tradicional, ¿no? Que pueda haber esas aportaciones desde un espacio, vamos a decir, que tradicionalmente ha sido periférico, ¿no? América Ujú, Latina, México, ujú. una universidad que su mayor interés no es la producción ¿No es de la investigación? conocimientos Ujú, científicos, sino la aplicación, ¿no? sí. Bueno, hablando de aplicación, ¿nos podrías contar brevemente algunos ejemplos de aplicaciones en la universidad? O sea, si uno viera como un documental sobre TecMilenio, ¿qué verían los alumnos y los profesores haciendo que ilustra este modelo de bienestar en la aplicación? Claro, mira, ahora que estuve en este congreso en Argentina, en un periódico dicen, experto en bienestar dice que hay que sacar los pizarrones de los salones de clase y ponerlos en los pasillos, los muros de gratitud. Ujú, Y no lo dije yo, bueno, fue una historia larga, pero bueno, otra persona dijo que había que sacar los pizarrones y yo dije, y pongámoslos en los pasillos para que sean muros de muros de gratitud. gratitud. Pero es una de las partes más visibles y creo que cuando tú creas un ecosistema, una cultura, es muy importante, ¿no?
el tener elementos visibles. Yo me acuerdo mucho que en un inicio cuando los queríamos poner, la gente nos decía, los directivos, los profesores, pero ¿quién sabe qué van a escribir Sí, ahí me acuerdo. los estudiantes, ¿no? Y Sí. pues lo que escriban, ¿verdad? Pero ya se utilizan pues como parte de nuestra cultura. Lo otro es, en Tech Milenio todos hablamos de nuestras fortalezas de carácter, las conocemos, sabemos cultivarlas, usarlas de nuevas maneras y eso a mí me encanta porque pues cambia también el enfoque y genera herramientas para que las personas puedan pues enfrentar situaciones nuevas, retos y disfrutar más las cosas que hacen en el día a día, ¿no? Y finalmente también el tema del mindfulness, todo lo que son nuestras prácticas de atención plena, ya están muy integradas. Todos nuestros estudiantes, tanto en preparatoria como en licenciatura, llevan ya formalmente un curso de mindfulness integrado en la materia de principios de bienestar. Y, por ejemplo, si están en maestría o en licenciaturas ejecutivas que no tienen tanto tiempo que pasan en el campus, hay pequeñas cápsulas que los profesores incorporan al inicio de sus sesiones de clase, ¿no? Entonces, serían temas que te harían ver, pero que también te hacen sentir y vivir de manera distinta lo que es la cultura de Tech Milenio, ¿no? Estamos trabajando ahora mucho en que las herramientas estén disponibles y cada persona forme hábitos positivos en base a lo que él o ella identifique mejor para su bienestar. Qué maravilla. Oye, y mencionaste al principio un nuevo programa de formación en coaching y mentoría. ¿Nos podrías contar un poquito de esto? Sí, claro. Uno de los distintivos del programa de la universidad siempre ha sido la forma en la que acompañamos a los adolescentes y los jóvenes, sobre todo, a definir su propósito de vida y tomar decisiones que tienen que ver con su programa académico y las materias, les voy a llamar optativas, pero que para nosotros son los certificados, es decir, personalizar su educación. Esto ha sido un distintivo nuestro igual desde hace 12 años y una de las cosas que hemos visto es también cómo a la par de la necesidad de temas de bienestar, crece también y se ve en la cantidad de personas que buscan, por ejemplo, programas de coaching, tanto para recibir el apoyo de un coach como para formarse como coaches. Entonces pensamos que tenemos algo importante que aportar ahí, utilizando herramientas que tienen que ver con temas de bienestar y con psicología positiva. Por ejemplo, tenemos un certificado dentro de nuestro programa en indagación apreciativa y en mentoreo apreciativo, que es una de las aplicaciones. Qué bonito. Y bueno, hablamos de fortalezas de carácter, hablamos de todos estos temas. Mm. Ay, Rosalinda, qué rápido se me pasa el tiempo hablando contigo. Nos estamos acercando al final y quería preguntarte dos cositas más. Una, ¿qué estás leyendo? Si yo viera tu mesilla de noche, ups, ahora sí algo pasó mal, espérame. Te estaba preguntando, Rosalinda, ¿qué estás leyendo actualmente? Si viera tu mesita de Déjame, voy noche o por él tu porque se me olvidó, se escritorio. me quedó No otra tienes que ir cara. por él, ¿eh? Fíjate que sigo mucho a Nicole Fuentes. No sé si ya Sí, la me sí. encanta, sí. Ajá, Y siempre le digo, sigo tus recomendaciones de lectura. ajá. Y esta es una de las recomendaciones de ella. ¿Cuál es? Eh, ahí voy. Se llama, ahora, si quieres ya te contesto bien porque esta está medio. Sí. Oye, No te pues estoy preocupes. leyendo una recomendación de lectura justamente que otra de las personas acá que trabajamos estos temas pone luego Ajá. recomendaciones en sus redes. Nicole Fuentes, ella me recomendó entre una de sus listas Rewire Your Anxious Brain. O sea, Ah, ujú, este es un libro de Catherine Pittman ujú, y me ha gustado mucho porque pues habla de una manera de nuevo muy coloquial, ¿verdad? Sobre ujú, por qué surge la ansiedad y cómo puedes ujú, trabajarla independientemente de cuál es el origen, ¿no?
Y el segundo Mm, libro que estoy leyendo, porque traigo dos a la vez, por ahí ajá. tuviste tú también como invitada a Lina Martínez, que la Así conozco es. bien, y Ah, cuando qué estuve bien. por allá en Colombia me regaló su libro Ajá. sobre felicidad y me parece Está maravilloso. Toda la buenísimo, primera parte buenísimo. que hace de explorar como el concepto histórico, económico de la felicidad y por qué ahora es algo que nos interesa tanto desde esta perspectiva, es decir, ya tenemos resueltas algunas otras cosas muy básicas de la humanidad y nos estamos enfocando más en que más personas estén felices, ¿no? Qué fantástico, Rosalinda. Oye, y antes de despedirnos, me gustaría pedirte, tú que trabajas tanto esto y tienes tantas herramientas que has desarrollado y que conoces, si le pudieras sugerir algo a las personas que nos escuchan para que sea como un pequeño experimento, que prueben alguna herramienta de psicología positiva que a lo mejor puede aumentar un poco su bienestar, ¿qué recomendarías? Mira, para mí el portafolio de emociones positivas y yo mi Ajá, propio portafolio, que es mi Instagram, que es el tomarle ajá, fotos a las flores que me encuentro en el qué camino. belleza. Ajá. eh, ya sabes, pues eventos, fiestas, en los camellones, en las calles, o sea, en todos lados hay flores y es algo que nos pasa desapercibido, entonces yo busco siempre algún ángulo, un tema y siempre me dicen, es que tus flores son hermosas y les digo, son las mismas, las que están ahí en todos los lugares. Entonces yo es la emoción del asombro, que te decía que es una de mis favoritas de cultivar, y Ok. sentirme pues asombrada de las formas, los colores, no solo las flores cultivadas, sino también las que están, que digo yo, las que salen en una grieta del pavimento, encontrarlas, tomarles una foto y hago mi portafolio de emociones positivas. Ay, entonces las personas, la idea es que escojan una emoción positiva y tomen fotos de algo que les haga sentir esa emoción o les evoque esa emoción. Qué Así bonito. es, esa Eh, sería mi recomendación y bueno, yo voto por el asombro. Ay, por el asombro específicamente. Qué chistoso, justo mis alumnos en el ITAM esta semana tienen que hacer una actividad, un experimento y es que hagan un portafolio de emociones positivas. Ay, Rosalinda, pues me pasaría horas hablando contigo. Te agradezco muchísimo tu tiempo y te felicito de verdad por la maravillosa labor que están haciendo en el Instituto de Ciencias del Bienestar Integral. Y bueno, espero que tengamos más oportunidades de seguir en contacto en el futuro. Así será, tenlo por seguro. Un saludo a toda la gente que te ve y te escucha. Ay, muchísimas gracias, Rosalinda.